buenos días, queridos alumnos. Les saluda la profesora Evelyn More Pintado del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El día de hoy estudiaremos el tema la identidad personal y sus dimensiones. El propósito de la clase es analizar la importancia de conocer las dimensiones de la identidad de las personas que las hace únicas e irrepetibles. Pero para poder conversar o poder estudiar las dimensiones de la identidad, vamos a partir por el concepto de la identidad. ¿Qué es identidad? No es más que identificarnos con nosotros mismos, que identificarnos con nuestras características, peculiaridades, y de alguna forma conocernos a nosotros mismos. Dentro de las principales dimensiones de la identidad tenemos la dimensión psicológica, espiritual, biológica y cultural. En cuanto a la dimensión biológica, hace referencia a la realidad de la persona poseedora de un cuerpo que se desarrolla y madura y que muchas veces nos identificamos como seres únicos, es decir, que nadie es igual a ti. Genéticamente todas nuestras características son únicas, nadie tiene dos ADN iguales, podrás tener cierto parecido con alguien, pero nunca vas a ser igual. Ustedes aprecian ahí una imagen de diferentes rostros, de personas de diferentes lugares del mundo y están apreciando que los rasgos en algunos son similares, pero no significa que vamos a ser totalmente iguales. Seguimos con la dimensión psicológica. La dimensión psicológica tiene mucho que ver con los pensamientos, sentimientos y acciones que acompañan en todo momento las circunstancias de nuestra vida y que nos diferencian de los animales. Es decir, los seres humanos pensamos, actuamos y sentimos de una determinada manera. Como ustedes aprecian en la imagen ahí, ¿no? Es una representación de un adolescente, el cual manifiesta que actúa, piensa, siente y muchas veces de lo que pensamos, sentimos y actuamos frente a una determinada situación. Por ejemplo, hoy en día esta grave situación que estamos viviendo de esta enfermedad muy contagiosa, podemos apreciar que no todos los jóvenes quizá están sintiendo o están pensando de igual forma. Muchos de repente se aíslan o quieren ser indiferentes ante esta situación, puesto que se sienten cansados o estresados de estar aislados. Pero recordemos pues que es primordial mantenernos así para poder conservar nuestra salud y la de los demás. Tenemos la dimensión espiritual. Tiene que ver con la formación de tu propia escala de valores y principios que lo aprendes a lo largo de tu vida. Bueno, ¿dónde aprendes los principales valores y principios? Pues en casa, en la familia. Ustedes saben que en casa es donde aprendemos el valor de la responsabilidad, del amor, de la lealtad, de la honestidad y que cuando vamos a la escuela es donde nosotros fortalecemos estos valores y de alguna forma actuamos de acuerdo a ellos. La dimensión sociocultural. En la dimensión sociocultural referida a cuando nosotros nos relacionamos con los demás, es decir, cuando pertenecemos a un grupo, ya sea el grupo en tu familia, en tu localidad, un grupo religioso, un grupo político, un grupo en tu escuela, en tu país,
Cuando tú formas parte de la misma sociedad y de la misma cultura, y por lo tanto nos identificamos con esta cultura, nos identificamos con los valores, las tradiciones, fiestas patronales, reservas naturales, valoramos nuestros patrimonios culturales, nuestra lengua, nuestros hábitos y, ¿por qué no?, nuestra gastronomía también. De alguna forma nos identificamos con nuestra cultura, por lo que pertenecemos a ella. Seguimos con una dimensión muy importante también, como es la dimensión social, también referida a el hecho de pertenecer a un grupo, en este caso a una cultura. Como ustedes están observando en el gráfico, todos los seres humanos pertenecemos a una determinada cultura que se da en un país y que lo conforman muchas familias, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Perú, nosotros, las familias peruanas, representamos el núcleo principal de la sociedad, y por ser el núcleo principal, debemos mantenernos unidos, debemos aprender a interrelacionarnos con los demás, con otras familias y, ¿por qué no?, con otras personas de otro espacio fuera de nuestro país, para de esta forma poder aprender de ellos y que ellos también aprendan de nosotros. Esta dimensión es muy importante porque, jóvenes, ustedes tienen que aprender a relacionarse con los demás, a tener una convivencia armoniosa con todos los grupos que lo rodean, puesto que muchos jóvenes a veces prefieren aislarse o prefieren mantenerse en su mundo y no se identifican y no participan en actividades sociales que de alguna manera contribuyen al desarrollo de nuestro país. También tenemos la identidad cultural, que esta nos permite, identificarnos con nuestra localidad, ¿no? Identificarnos con nuestro país, con nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Muchas veces se ve influenciada por una serie de hechos como la integración económica de los países, el crecimiento del libre comercio internacional, la expansión de las compañías transnacionales, la homogeneización de las costumbres, donde los hábitos culturales tienden a igualarse. Como ustedes están apreciando ahí en esa imagen, estamos viendo que nuestra identidad cultural abarca más allá del hecho de relacionarnos con personas cercanas a nosotros, ¿no? Es identificarnos con todas nuestras actividades como país. Cuando hablamos de historia, por ejemplo, valorar, conocer, respetar todo lo histórico, todo lo que poseemos de nuestras culturas antepasadas, interrelacionarnos con otras culturas también, aprender a respetar las ideas, las idiosincrasias de otras sociedades, ¿por qué no? Eso es la identidad cultural. Aprendamos, jóvenes, a identificarnos con lo nuestro, porque muchas veces optamos por seguir roles o por seguir modelos de países extranjeros que no pertenecen a nuestra identidad y que de alguna forma no contribuimos a poder conservar nuestra historia a través del tiempo. Entonces podemos resumir que la identidad cultural, pues, jóvenes, siempre se va a ver expresada en la importancia, la valoración que nosotros como peruanos debemos y queremos hacer, ya sea nuestras tradiciones, nuestras costumbres, lenguas. Es muy importante que ustedes recuerden esto, identificarnos con nuestra cultura, con nuestro país.
La importancia de la identidad cultural en los adolescentes. Pero ustedes se preguntarán, ¿será importante la identidad cultural? ¿Ustedes qué piensan? Definitivamente que es muy importante identificarse ustedes jóvenes con su cultura, porque de esa manera van a valorar lo que nuestros antepasados han dejado a través del tiempo. ¿Con qué fin? Con el fin de conservarlo, protegerlo, valorarlo y también de sentirnos orgullosos de formar parte de esta hermosa cultura como es nuestra cultura peruana. Es cierto que la globalización ha influido mucho en la cultura de los adolescentes, ¿no? Muchas veces ustedes adoptan formas, comportamientos de jóvenes de otros lugares del mundo. Como ya les decía, lo más importante es identificarnos con lo nuestro, valorar sí lo que viene de fuera, pero mucho más identificarnos con lo que tenemos dentro de nuestro país. Bien, jóvenes, esa ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya agradado. A continuación estoy mostrando una actividad de reforzamiento en casa. Son preguntas sobre el tema que estamos estudiando, sobre la identidad cultural, cómo se manifiesta, cómo influye la globalización en tu identidad, unas lecturas que también ustedes tienen que leer y responder ante estas preguntas y de alguna forma esto los va a fortalecer sobre el tema estudiado. No me quiero ir antes sin recordarles la importancia de estar en casa. Definitivamente que la situación en la que estamos viviendo es muy delicada y por lo tanto ustedes jóvenes que son el futuro del país deben priorizar las órdenes que en estos momentos nuestro gobierno lo ha establecido. La única forma de poder controlar un poco, contrarrestar estos contagios que van en aumento y que esperemos en el nombre de Dios se encuentre una solución y podamos volver a la normalidad y realizar nuestras actividades de siempre. Pero por ahora mantengámonos en lo que hemos acordado todos. Quedémonos en casa. Es la mejor forma de que ustedes se identifiquen en este momento con nuestro país. Identificarse con el Perú también es quedarte en casa. Chicos, muchas gracias. Espero que tengan un buen día.